Buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Eh, Quisiera que juntos siguiéramos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Ahora, siguiendo las palabras de Jesús, dice en el versículo 31, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Lucas 4:31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era como con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz: Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿Qué mensaje es este? ¿Por qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Amén. Pues, amado Padre, nuestro anhelo es que tu nombre se divulgue por todos los lugares de la tierra. Es nuestro deseo como hijos de luz, que la luz rompa las tinieblas de este mundo. Y si fuimos llamados como tu pueblo y tu iglesia a que el brillo de tu gloria fuese visto en este mundo, es a través del Evangelio, del cual nos has hecho portadores y voceros. Ayúdanos, Señor, a responder a la gran comisión que nos dejaste cuando te fuiste, sabiendo que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a mis hermanos, bendice nuestras vidas, Señor, como trompeteros del Rey, para que el mundo venga al conocimiento de la verdad y se vuelva de su incredulidad al único Dios verdadero, el Todopoderoso, aquel que vino a la tierra a salvar a los perdidos y a pagarlos por los pecados. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Jesús, en esta sección del capítulo 4, se ven varios eventos respecto a la sinagoga, como en el versículo 16 dice que llegó a Nazaret, donde había entrado según su costumbre, entró en la sinagoga. Tenemos el evento en la sinagoga donde da la lectura de Isaías. Todos aquellos que lo aborrecían, los escribas, fariseos y demás, lo llevaron hasta a la orilla de la parte más alta para despeñarlo y pasó por en medio de ellos. Sin embargo, en el siguiente versículo, en el versículo 31, dice que Jesús descendió a Capernaum y enseñaba en los días de reposo. Otra vez vuelve a los días de reposo, días de reunión en la sinagoga. Dice, se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y es ahí donde en el versículo 33 primeramente habla de cómo se admiraban de cuando él hablaba en la sinagoga. Su mensaje era con autoridad. Y dice en el versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Había un hombre en la sinagoga poseído por un espíritu inmundo. ¿Y qué decía este espíritu inmundo? Hablaba el espíritu inmundo a través de este hombre. Déjanos,
¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Mis amados, enseguida vamos a ver en el versículo 35 la respuesta del Señor. Cállate y sal de él. Esa es la respuesta. Son solamente 2 oraciones, 2 verbos. Cállate y sal de él. 2 verbos que componen una sola oración. Pero quiero hacer énfasis en que de la misma manera cuando tú o yo nos presentamos ante un incrédulo, y no precisamente en el día de reposo, del mismo modo, todo incrédulo está poseído por un espíritu de incredulidad. Tú y yo estábamos poseídos por un espíritu de incredulidad. ¿Qué era lo que decía ese espíritu de incredulidad cuando alguien quería hablarnos de Jesús? Cuando alguien quería hablarnos de la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver Jesús conmigo? ¿Qué tiene que ver Jesús conmigo? ¿Acaso quiere fastidiarme mi vida? ¿Quieres fastidiarme mi vida con asuntos religiosos? O sea, eso era lo que hablaba nuestro espíritu inmundo a través de nosotros. O sea, y si decíamos, sí, yo sé quién es, Jesús, yo sé quién es el Santo de Dios, o sea, es el Hijo de Dios. Es exactamente eso mismo. Es lo que tú y yo decíamos a los hermanos, cuando no eran hermanos nuestros en la fe. Los evangélicos, los protestantes, los que traían la verdad y que querían compartirnos. O sea, déjanos en paz, o sea, déjame tú con tu religión, yo con mi religión. Yo te respeto, tú me respetas. ¿Yo qué tengo que ver con lo tuyo? Yo no quiero saber nada de Jesús. O sea, nuestra idea era que querían fastidiarnos la vida. Nuestra idea era que querían volvernos fanáticos. Nuestra idea era, obviamente, que simplemente nosotros teníamos ya hecha nuestra vida, nuestro mundo, y ciertamente estábamos poseídos por un espíritu de incredulidad, por un espíritu de rebeldía, por un espíritu donde nuestros pensamientos, pasiones, deseos, todas nuestras concupiscencias, iniquidades, tenían total control de nosotros. El príncipe de este mundo era nuestro rey y señor. Es el que alabábamos y adorábamos por medio de nuestras conductas, con nuestros actos, con nuestras palabras. Nuestro egocentrismo era lo que ganaba terreno cada vez más. Buscábamos arrancar todo lo que pudiésemos de este mundo, porque necesitábamos llenar ese vacío que estaba en nosotros y que solo Jesucristo, cuando nos llamó y nos dijo, cállate y sal de él, a esa incredulidad que traíamos. Cállate y sal de él por el Evangelio de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a mí. ¿Qué pasó? Pudimos ver su santidad. El brillo de su gloria nos impactó y nos deslumbró. Rompió nuestras tinieblas, nos hizo vernos desnudos, nos hizo ver realmente como éramos, totalmente pecadores, desesperados porque estábamos bajo juicio, bajo la ira venidera, bajo la condenación eterna, bajo el control del mundo, de Satanás y de nuestros pensamientos más horribles que traíamos. Y entonces escuchamos la palabra y la orden del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación, ¿cuáles son? Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados, arrepiéntete y vuélvete al arrepentimiento y fe. Aquel que te salvó, aquel que pagó por ti, aquel que vino a vivir esa vida santa, Jesús, aquel que se ofreció por ese sacrificio que necesitaba ser ofrecido a cambio de tu liberación, de tus pecados, de mis pecados. Jesús, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Jesús, el Hijo de Dios que recibió el castigo que nos correspondía a ti y a mí para reconciliarnos con Dios. Jesús, el que resucitó de los muertos al tercer día.
Y si nosotros juntamente con Él hemos muerto a nuestro pecado, si nosotros juntamente con Él hemos resucitado también a una nueva vida, es ahí porque el Espíritu Santo ya habita dentro de nosotros. ¿Por qué tomamos un tiempo de 15, 16 minutos al día juntos para escuchar las palabras de nuestro Maestro? Es porque somos discípulos. Es porque somos hijos de Dios, llamados a ser discípulos de Dios. No solamente nos hizo nacer de nuevo, sino además necesitamos crecer en el conocimiento para que entonces también podamos ver nuestras incapacidades y obviamente crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente viendo nuestra incapacidad y nuestra debilidad es que podemos ver su poder. Jesús reprendió al demonio. No importa, los demonios lo conocen. Pueden decir que es el santo Hijo de Dios. Pero sin embargo, si quieren seguir teniendo control de tu vida o de mi vida, mi amado hermano, hermana, no nos olvidemos que podemos estar en la congregación de los santos como este endemoniado estaba en la sinagoga. Y sin embargo, estar con nuestra cabeza en otro lugar, siguiendo los pensamientos que pueda darnos Satanás, que ya no puede poseernos, pero sí puede distraernos de quitar los ojos de Jesús, porque nos ofrece una tentación. Cuidémonos porque las palabras del Maestro siempre van a sonar más fuerte y van a decirle al demonio, cállate y déjalo. Bendito el Señor, que su palabra tiene poder y autoridad. Y dice aquí que cuando ese demonio escuchó las palabras de Jesús, lo derribó en medio de ellos y salió, versículo 35, Lucas 4:35, y salió de él sin hacerle ningún daño, sin hacerle ningún daño. Eso es lo que ocurrió con nosotros, contigo y conmigo. Satanás nos tuvo que dejar, porque desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos para ser llamados y ser justificados y ser santificados. Versículo 36 dice, y todos quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué mensaje es este? Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Amado, Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Bendito Evangelio, benditas buenas noticias, siguen teniendo el poder para salvar, siguen teniendo el poder para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe verdadera en el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice en el versículo 37, y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Su fama se esparcía, se divulgaba. Amado hermano, hermana, somos llamados a divulgar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos olvidemos que el Evangelio tiene poder todavía para sacar a los hijos de las tinieblas y traerlos a ser hijos de luz, a los hijos del diablo y traerlos y a ser hijos de Dios, aquellos que están bajo maldición y traerlos a ser pueblo para recibir bendición, aquellos que están caminando rumbo al infierno en sus vidas y sus conductas para traerlos a una fe y esperanza en una vida eterna en el cielo y en el gozo de su Señor y Salvador. Su nombre es Jesucristo. ¿Eres su vocero? ¿Eres su trompetero? ¿Estás llamando al arrepentimiento y la fe al mundo? El Señor sigue liberando a los cautivos. Mis amados, no perdamos la oportunidad de proclamar su santo nombre
y tener compasión de otros como alguien lo tuvo de nosotros también, y fue instrumento de Dios para traernos a salvación, la salvación que solo Jesús puede dar. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, a ti y a tu familia, y que toda la iglesia del Señor Jesucristo pueda seguir siendo llena de la gracia y paz que otorga nuestro Señor. Buenas noches y gracias por permitirme compartir las palabras del Maestro. Si Dios nos permite, mañana continuamos escuchándolo.